Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Eric Cabrera, pastor de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Quiero invitarles a que nos acompañe toda esta transmisión. Aquí usted escuchará palabra del Señor y también se gozará cantando y adorando juntamente con nosotros. Estamos ubicados en el 6911 Old Landover Road, en Landover, Maryland, 2785. Si usted quiere visitarnos, lo puede hacer los días miércoles y viernes a las 7:30 p.m. y el día domingo a las 10 de la mañana. Venga y disfrute con nosotros este tiempo en la presencia del Señor. Así que le esperamos juntamente con toda su familia. Que Dios le bendiga. La bienvenida a todos. Tenemos visitas. Rosa Vázquez, invitada por nuestro hermano Noé Hernández. Axel Jiménez, invitado por la familia Reyes. Así que bienvenidos y vamos a saludarnos, hermanos, todos para la gloria del Señor. Bienvenido a la iglesia que te ama. Digámosle. Si tu corazón como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dígale. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y si comprenderás. El amor borra multitud de pecados. Cristo ha hecho que ahora nos amemos. El amor de Dios ha sido derramado. La Biblia dice: el que ama a su hermano ama al Señor. El que aborrece a su hermano no ama a Dios. El que aborrece a su hermano es un homicida. Pero el amor de Dios nos constriñe. Así nos saludamos todos los domingos y le damos gracias a Dios por este amor, porque ahora somos un cuerpo, ahora somos la iglesia de Cristo. Todo nosotros, Oiga como dice: por la fe, nos acercamos Cristo a mí, aunque su rostro, aunque el rostro no lo vemos. pero yo sé, Él caminó en Jerusalén, Jesús está pero camina también aquí. Él tiene llamas como llamas de fuego, ojos como llamas de fuego. Él se pasea en medio de su iglesia. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Todos nosotros por la fe nos acercamos Cristo a mí, aunque su rostro no se ve, pero yo sé que estás aquí. Jesús está aquí, aleluya. Pide lo que quieras. Jesús está aquí, aleluya. Pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya. Pide lo que quieras. cuando lo siente. Amén. Gloria al Señor. Jesús está aquí, hermanos. Él ha prometido. Él dijo que con nosotros estaría todos los días del fin del mundo, hasta el fin del mundo. No importa que hoy sea su día más difícil, un día de enfermedad, de dolor, de angustia. No importa lo que usted esté atravesando, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y Él dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaría Él en medio de nosotros, hermanos. O sea que no nos reunimos, hermanos, por tradición
por agradar al pastor o por agradar a un hermano, sino que nos reunimos porque sabemos que el Señor está aquí en medio de nosotros, hermanos. Dicen amén. Bienvenidos todos, bienvenidos los que nos miran a través de los medios, los que nos van a escuchar a través de radio Lluvias de Bendición allá en El Salvador, como aquellos que miran el mensaje después, miran, hermanos, cuando tienen tiempo. Esperamos que reciban estos saludos desde las instalaciones de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Créame que siempre hay hermanos recibiendo el saludo. Uno de esos hermanos o hermanas es la hermana Lila. Ella dice: yo me siento a la silla frente de la televisión o del teléfono, y ella ahí está confirmando. Y cuando yo digo Dios les bendiga, ella dice amén. Gloria a Dios, hermanos. Así que puede compartir también usted la transmisión para que otros reciban la bendición. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo número 18, Evangelio de Juan, que es el cuarto evangelio, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Es importante que conozcamos la Biblia, el Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta Malaquías, 39 libros, y de Malaquías, o más bien Mateo, hasta Apocalipsis, y son 27 libros, y eso hace una composición de 66 libros. Y hoy vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo número 18, versículo 39, y vamos a pasar hasta el capítulo número 19. Así que saludos a todos, hermanos. Bienvenidos este día que se celebra en el mundo como tradición la Semana Santa, y ahora se le ha puesto el día Domingo de Ramos. Por supuesto que todo, hermanos, esto se vivió en Jerusalén para esta fecha, casi 2000 años atrás, porque, hermanos, en la Pascua de los judíos murió el Señor Jesucristo. La Iglesia Católica ha hecho un montón de tradiciones, celebraciones que no van de acuerdo a la palabra, pero la realidad es que sí, el Señor entró a Jerusalén y le pusieron ramas, palmas, y también es verdad que el Señor, hermanos, murió en el inicio de la Pascua y resucitó al tercer día. Por decir así, un viernes fue crucificado el Señor y resucitó el primer día de la semana, que en el calendario judío, en el calendario romano, es el domingo. Dice la Biblia, Juan capítulo número 18, versículo 39: pero vosotros tenéis la costumbre
de que os suelte uno en la Pascua. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió, no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió a Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Dice la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanitos. Oremos al Señor para que Él pueda
enviar su palabra a nuestra vida. Padre nuestro, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque tu palabra dice que toda lengua confesará que tú eres el Señor y toda rodilla se doblará delante de ti. Gracias, Señor, por habernos alcanzado por medio de la salvación. Gracias, Señor, por habernos llamado a esta gracia sin merecerlo. Gracias, Señor, por tenernos presentes en este día, porque ahora somos tu pueblo. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido. Ahora, Señor, somos tu pueblo que nos has redimido de las tinieblas a la luz admirable. Nos has trasladado de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz. Te pido, Señor, que hables, que alimentes nuestra vida, que llenes nuestro espíritu, que la palabra, Señor, reviente cadenas, que la palabra haga libre al hombre y a la mujer, que la palabra nos consuele, nos fortalezca, libertes al cautivo, hagas libre al oprimido, sanes al enfermo, libertes al pecador. Háblanos, escudriña nuestros corazones, toma control de este lugar y de nuestro corazón. Háblanos, que tu pueblo oye la misma voz de tu espíritu. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído, hermanos, una porción, diría yo, preciosísima. Preciosísima, hermanos, porque habla del precio de nuestra salvación. Creo que todos, por lo menos una vez al año, deberíamos, hermanos, leer principalmente ese capítulo, ese tiempo cuando el Señor fue arrestado, sufrió, fue crucificado y resucitó al tercer día. Porque, hermanos, ahí está basada nuestra fe, nuestra esperanza. Y eso, hermanos, aviva nuestra fe y nos ayuda a valorar lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. De tal manera que el tema de hoy es: nuestra libertad es un regalo. No sé si pueden decir amén, hermanos. Nuestra libertad es un regalo. Yo buscaba, hermanos, anoche el tema para esa historia, que no solamente está en el libro de Juan, sino que simultáneamente encontramos la historia de la muerte del Señor Jesucristo en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. Algunos describen alguna cara de los sucesos, otros son más amplios en la redacción de los acontecimientos, no solamente del ministerio del Señor Jesús, sino de los acontecimientos finales antes de la crucifixión y después de la crucifixión. Pero en todo, hermanos, esto, yo trataba de, hermanos, pedirle al Señor qué tema, cuál es el pensamiento. Y eso fue lo que el Señor puso en mi corazón
que nuestra libertad es un regalo. Nuestra libertad es un regalo. Y definitivamente, hermanos, pensaba que nuestra libertad y nuestra salvación es un regalo de Dios. Digo nuestra libertad porque todos sabemos que éramos esclavos. Estábamos sumergidos en cadenas, oprimidos por el pecado, por el diablo y por el mundo. Algunos hermanos estaban esclavizados más que otros, en cadenas, en ataduras, en, hermanos, situaciones que se habían perdido todas las esperanzas. Entonces digo que, hermanos, nuestra libertad es un regalo porque todos estábamos oprimidos, encarcelados, atados, esclavizados por el pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Por el diablo, que era nuestro Señor y nuestro amo, aunque no lo quieran aceptar, es una realidad. Por el mundo, porque el mundo nos llevaba, hermanos, para donde Él quería. Pero también digo, hermanos, que es un regalo porque nadie, hermanos, por sí mismo podría haberse, diría yo, soltado de Satanás. Nadie por sí mismo, hermanos, pudo haberse soltado, haberse liberado de Satanás, de el mundo, del pecado y de la culpa. Nadie de nosotros está aquí, hermanos, porque fue valiente e hizo todo lo posible y lo imposible para salir de la prisión en donde estaba, ya sea una prisión física o espiritual, pero principalmente la prisión espiritual. Nadie por sí mismo, por sí solo, de los que estamos aquí o de los que somos creyentes en el mundo puede decir: yo me zafé solo, me ayudó mi mamá, me ayudó mi papá, me ayudó el pastor. Nadie por sí solo, hermanos, pudo liberarse, o con la ayuda de un ser humano, de alguien mortal, pudo liberarse, soltarse, desligarse del diablo, de las cadenas y de la culpa. Además, porque la Biblia dice en Isaías capítulo número 14, versículo 17, que Satanás no abre las cárceles. Él no es misericordioso, es sin misericordia. Y porque también dice, hermanos, Lucas capítulo 11, versículo 21 y 22, que Satanás es un ser fuerte, poderoso más que el ser humano, armado. Y entonces, ¿quién puede, hermanos, liberarse por sí mismo de todo esto, de toda esta esclavitud, cadenas, ataduras del diablo, del pecado y del mundo? Sin embargo, hermanos, nosotros, aunque estábamos condenados a la condenación, valga la redundancia, eterna, estábamos, hermanos, condenados a vivir separados eternamente de Dios. Cristo, hermanos, fue el que nos ha hecho libres. Cristo nos ha libertado. Cristo ha roto las cadenas. Cristo nos ha dado la libertad. Cristo nos ha dado la salvación. Cristo nos ha dado la felicidad. Cristo nos ha dado, hermanos, la vida eterna.
Amén, hermanos. ¿Quién podía de nosotros, hermanos, salir de la condición en la que llevaba? Nadie. Por eso digo que es un regalo. Es un regalo como el que recibió, hermanos, Barrabás. Porque nosotros éramos similares o peores que Barrabás. No les quisiera decir barrabases, pero eso éramos. Pecadores, maldicientes, sin misericordia, hacedores de maldad, sin rienda, ateos, sumergidos en prisiones de muerte, esclavos de Satanás y el diablo. ¿Y quién podía, hermanos, darnos la vida, la salvación, darnos la libertad? Y lo que es peor, estábamos condenados a vivir eternamente en condenación. Estábamos condenados a vivir eternamente separados de Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, entonces la salvación se vuelve para nosotros un regalo. Porque sin nosotros hacer nada, sin nosotros merecer, sin nosotros, hermanos, ni siquiera mover un dedo, hermanos, hemos recibido este regalo. Porque Cristo nos ha libertado. Cristo, hermanos, ha quebrado las cadenas. Cristo nos ha dado la libertad. Y por eso dice, hermanos, 2 Corintios capítulo número 5, versículo 17. El que no conoció pecado se hizo por nosotros pecado, para presentarnos justos, para hacernos justicia de Dios en él. Imagínense, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros, siendo barrabases, siendo lo peor. El que no conoció pecado, porque Cristo fue humano, 100% hombre. Él caminó entre los hombres, se humanó. Pero dice la Biblia que Él fue sin pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para presentarnos, para hacernos justicia delante de Dios. Porque como nosotros estábamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, de la salvación, no teníamos derecho ni suerte, no había abogado, no había nadie que pudiera presentarse delante del justo juez, del Dios de los cielos, y defender nuestra causa. No había ninguna justicia. Dice la Biblia que nuestra justicia delante de Dios era como trapos de inmundicia. No había nadie. Y entonces el Señor, que no conocía pecado, se hizo pecado por nosotros, para presentarnos como justicia delante, como justos delante del Padre, en Él, en Cristo, hermanos. Y dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 18, que Cristo padeció una sola vez por todos, el justo por los injustos, dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice: Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos. Y esa, hermanos, entrega del Señor Jesucristo ha causado que nosotros ahora tengamos la salvación como un regalo, y que la hayamos alcanzado no por obras, como dice Efesios, hermanos, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Entonces veamos los detalles, hermanos, cómo se desarrolló este regalo de Dios para nuestras vidas. Cómo se desarrolló esa liberación de Dios para nuestras vidas. Pueden decir amén, pueden decir gloria a Dios, hermanos. Porque no estamos sentados aquí, ya le dije, hermanos, porque nos merezcamos, porque hayamos sido valientes, porque nos zafamos por nosotros mismos,
hermano, de las cadenas. No, absolutamente no. Sino porque el Dios del cielo, el Cristo de gloria, hizo su obra. Pero entonces veamos los detalles, hermanos, que se dieron para que este regalo viniera a nosotros. Dice amén, hermanos. Y lo primero que quiero mencionar es que nosotros en este tiempo, y no solamente en este tiempo, sino siempre, debemos, hermanos, acordarnos de nuestra liberación. Acordarnos, hermanos, de este regalo que el Señor nos ha dado. El mejor regalo, la salvación, la vida, la eternidad. Israel, para este tiempo, hermanos, celebra la Pascua. Y es en recordación, en conmemoración de la libertad o la liberación que tuvieron, hermanos, de Egipto a través de la mano poderosa del Señor. A Israel se le estableció para siempre que se celebrara, hermanos, la Pascua. Y ellos celebran la Pascua el 14 del primer mes del calendario judío. Recuerde que nosotros no tenemos el calendario judío, sino que tenemos el calendario romano. Y ese día, hermanos, quedó estipulado que Israel iba a tener una celebración de 7 días. Porque esa fecha, ese tiempo, fue cuando el Señor les libertó de las cadenas de opresión que tenían en Egipto. 400, hermanos, años de esclavitud que nadie, hermanos, podía libertarles de esa condición. ¿Quién podía libertarles? Prácticamente, hermanos, la condición de Israel se asemeja, hermanos, a la condición nuestra espiritualmente. Porque de la misma manera nosotros estamos, hermanos, bajo la opresión del diablo. Pero entonces Israel es libertado. Ustedes conocen la historia. El Señor hace maravillas, señales, portentos, humilla a Faraón, derrama su poder, hermanos, y el Señor les liberta con mano extendida, con brazo fuerte. Egipto es humillado, hay muerte por donde quiera. Pero el Señor les dice que tienen que celebrar la Pascua. Tienen que hacer una fiesta de 7 días para que nunca se les olvide que ellos fueron esclavos y que estaban o estarían en la tierra de Canaán, no porque habían sido libertados, hermanos, por la mano humana de Moisés, sino porque el Dios del cielo los había sacado con señales y maravillas. Y hasta hoy Israel celebra, hermanos, esa liberación que Dios hizo en sus vidas. Ahora nosotros, de la misma manera, por eso les decía al inicio que por lo menos una vez al año, si no siempre, hermanos, que podamos leer, hermanos, esta historia preciosísima de la muerte y resurrección del Señor. De hecho, la Santa Cena, la Cena del Señor, se celebra, algunas iglesias todos los domingos, otras iglesias 5 veces al año, nosotros quizás 2, 3 veces al año, porque cuando celebramos la Cena del Señor, estamos anunciando la venida del Señor y estamos recordando la muerte, hermanos, sacrificial que el Señor hizo por nuestros pecados. Dicen amén, hermanos. Dicen amén, hermanos. Dicen amén. Y entonces, hermanos, en la Biblia, en los evangelios, en lo que leímos en Juan, hermanos, y en todos los libros sinópticos, los libros que componen los evangelios, encontramos al Señor Jesucristo ejerciendo distintos papeles, diferentes papeles. Como, hermanos, predicador, lo miramos predicando,
desde que inicia el ministerio, anunciando las buenas nuevas de salvación, predicando que el reino de los cielos se ha acercado y llamando a los hombres al arrepentimiento. Lo miramos, hermanos, como maestro, enseñándole a los discípulos la palabra, instruyéndoles. Le miramos como hacedor de milagros. ¿Cuántos milagros el Señor hizo, hermanos? ¿Cuántos milagros el Señor hizo en los 3 años y medio? Le miramos, hermanos, como profeta, hablando, hermanos, profecías extraordinarias concerniente a Israel, concerniente a la iglesia, concerniente al futuro glorioso de la iglesia. Pero a estas alturas de lo que hemos leído, el Señor, hermanos, está llegando a su etapa final del ministerio. Y ha llegado el momento que Él tiene que morir, pasar por la muerte de la cruz, para poder, hermano, traer la salvación y la libertad a los hombres. Ha llegado el momento de ser el Salvador del mundo. Ha llegado el momento de ser el libertador de los hombres, hermanos y hermanas. Dicen amén. Qué maravilloso el Señor, hermano, cómo ejerció todos estos ministerios y todos estos papeles distintos. Como predicador maravilloso, las multitudes se quedaban sorprendidas al ver la autoridad del Señor. Como hacedor de milagros, hermanos, ¿quién pudo hacer los milagros que el Señor realizó? De hecho, el mismo Juan dice que no están escritos todos los milagros que el Señor hizo y todas las maravillas que el Señor hizo. Qué maravilloso, hermanos, mover de Dios en medio de Israel, sanando, libertando, expulsando demonios, restaurando la salud de los hombres. Maravilloso ministerio de maestro. Ninguno de los rabinos se igualaba, hermanos, al Señor cuando Él inicia el ministerio y fue a la sinagoga y agarró el libro de la ley, y dice la Biblia que comenzó a leerlo en Lucas capítulo número, hermanos, 4, versículo 17 en adelante. Y dice la Biblia que comenzó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los oprimidos, para sacar de la cárcel a los cautivos. Dice la Biblia que todos se quedaron admirados y se quedaban con la boca abierta. Aún Nicodemo, en el capítulo, hermanos, número 3 de Juan, que era maestro, vino al Señor de noche y le dijo: maestro, sabemos que tú eres maestro, porque las cosas que haces no las harías si no hubiera venido del cielo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pero también qué maravilloso es verlo, hermanos, al Señor siendo el Salvador, siendo el Salvador del mundo, el libertador de las cadenas. Él no se negó a la cruz. El humano, hermanos, sintió el dolor, el temor, y por eso antes de que se llegara la Pascua, que era la fecha que se celebraba, hermanos, el recordatorio de la liberación de Israel de Egipto, lo que les mencioné, el Señor ya les había anunciado muchas veces que Él iba a morir. Algunos entendían, otros no, porque así nos sucede a nosotros, hermanos. Estamos en el culto. Imagínense, los discípulos andaban con el maestro todos los días estos 3 años y medio. Y algunas veces entendían, algunas veces hablaban carnales, otras veces hablaban espiritualmente, algunas veces, hermanos, se revelaban, otras veces hablaban en lo humano, algunas veces se acoplaban a la revelación del Señor, otras veces como que se deslizaban, se descarrilaban, porque eran humanos. Y ya no digamos nosotros, hermanos, un mensaje de 1 hora nos cuesta poner atención. 15 minutos ponemos atención y después estamos, hermanos, hablando con el vecino, estamos viendo el teléfono, estamos haciendo otras cosas que nos distraen. Y el Señor les había hablado muchas veces que Él iba a morir. Y hasta Pedro, hermanos, en alguna ocasión le dijo: Señor, que no acontezca tal cosa.
y el Señor se sintió celoso porque ya les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y muriera en la cruz para salvar a los hombres. Entonces el Señor, cuando Pedro lo estorba, le dijo: Dios te reprenda, Satanás, le dijo. Porque no era Pedro el que está hablando, sino el diablo. Y así muchas veces me dan ganas de actuar a mí cuando los veo hablar a ustedes. A veces no es el caralampio el que está hablando, hermanos, equívocamente, sino el diablo que a veces nos usa para interponernos a la obra de Dios. Y el Señor hizo todo aquel protocolo. Dice la Biblia que antes de que llegara la fiesta, Él dice que se preparó. Dice la Biblia que hizo su rostro fuerte para poder ir a Jerusalén, porque Él sabía que le esperaba la muerte. Y antes de ir, hermanos, a Jerusalén, ustedes conocen, Él les dijo: vayan y preparen un lugar, un aposento. Van a ir por la calle, van a encontrar un pollino amarrado. Le dicen al dueño: Cristo nos manda a decirte que tomemos este pollino. Y ustedes saben cómo el Señor prepara, hermanos, el lugar, el ambiente para celebrar la Pascua. Hermanos, y ustedes saben cómo antes de la noche de ser entregado, Él pasó con los discípulos, tomó la cena, cantó el himno que se cantaba en Israel el día que celebraban la Pascua. Les lavó a los discípulos los pies, los hermanos, los ayudó, les enseñó sobre el amor, les enseñó a ser humildes. O sea que el Señor nunca se soltó, hermanos, de los discípulos. Siempre estuvo haciendo la obra. Y Él les dijo que los había amado hasta el fin y que los iba a amar hasta el último momento. A pesar que Él sabía que Judas lo iba a entregar. Él sabía que a Judas se le había metido el diablo. Él sabía que Judas, hermano, ya no era hermano de los de Él, sino que andaba viendo la manera como traicionar al Maestro. A pesar que Él sabía que los discípulos lo iban a traicionar, Él dice que los amó hasta el último momento, porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Aunque le fallemos, aunque le traicionemos, aunque, hermanos, fallemos, Él es fiel. Si somos infieles, Él permanece fiel. Y nuestra, hermanos, liberación comenzó con la traición de Judas. Dice la Biblia que Él fue, hermanos, al monte Getsemaní, al monte de los olivos, al corazón del monte de los olivos, al Getsemaní. Ahí fue el Señor a orar con sus discípulos. Y Él, hermanos, se retiró de los discípulos como al tiro de una piedra. Ustedes conocen la historia, como el Señor agonizó, lloró, clamó, hasta que su sudor era como grandes gotas de sangre que caía a tierra. Dice la palabra del Señor. El Señor no se dio cuenta cuando el Judas, hermanos, se desapareció. El Judas ya se había ido, hermanos, a planificar la traición del Señor. Los discípulos estaban dormidos cuando dice la Biblia que a la hora más oscura, a la hora negra de la noche, a la hora, hermanos, más difícil, dice la palabra del Señor que el Señor les dice a los que estaban dormidos: levantaos, levantaos, porque la hora ha llegado. Este es el momento de las tinieblas. Esta es la hora de Satanás, dijo el Señor. Y hermanos, estando en eso, dice la Biblia que llegó Judas y llegaron los soldados. Hermanos, llegaron los soldados y llegaron con palos y piedras. Y llegó Judas, y dice la Biblia que Judas les había dicho que al que él besara en la mejilla, ese era, y que a ese aprendieran. Y dice la Biblia que Judas fue y besó al Señor en su mejilla, y el Señor le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y ahí ustedes conocen cómo la palabra del Señor revela que lo amarraron al Señor y lo ataron. Y todos los discípulos que habían estado con el Señor todo el tiempo, los 3 años y medio, y le habían prometido que estarían con Él, todos se fueron, todos lo abandonaron,
todos se apartaron, porque así tenía que ser. Dice la palabra que hasta el Padre iba a abandonar al Hijo para que los pecados de la humanidad fueran sobre sus hombros. Eso sufrió el Maestro, eso sufrió el Cristo. Él fue abandonado, fue traicionado, fue dejado por sus mejores amigos. Dicen amén, hermanos. Y de ahí comienza la treta del diablo. La palabra del Señor revela que al Señor Jesús, hermanos, le hicieron 6 juicios injustos. Injustos, porque el Señor no había hecho males. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Nosotros es que nos miramos aquí tranquilitos, serenos. Pero si nos sacaran el currículum, si nos sacaran el historial, el estatus, cómo estamos, ahí sale todo tipo de pechorías, maldades, de las cuales algunos de ustedes ni se han arrepentido totalmente. Y al Señor no le hallaron ningún juicio, no le hallaron más bien ninguna culpa en los juicios, porque no hizo ningún mal. Él solo hizo bienes al hombre, y Él sigue haciendo bienes a la humanidad. Dicen amén, hermanos. Porque dice la palabra que le hicieron 3 juicios civiles. No sé si usted conoce esta historia, pero cuando al Señor lo arrestan, lo que tenían que hacer era llevárselo, hermanos, para el Sanedrín, que era como la corte de Israel, los que juzgaban. Y se tenía que acusar con 2 o más testigos. Pero ¿sabe lo que hicieron? No se lo llevaron ni para donde el sumo sacerdote, que era Caifás, el cual estaba en función en el templo, sino que se lo llevaron, hermanos, para donde Anás, que era suegro de Caifás. Anás había sido el ex sumo sacerdote, y se lo llevaron de noche, a escondidas. Imagínense qué clase de juicio es ese que le hacen al Señor, que lo llevan en primer lugar no a la persona indicada, sino que lo llevan delante del ex sumo sacerdote, porque éste estaba molesto con el Señor. Cuando el Señor limpió el templo y agarró el azote y sacó a todos los que vendían, hermanos, Anás se había molestado mucho, porque Anás tenía una mafia. Él, a pesar que había sido sumo sacerdote, él tenía una mafia, se enriquecía de los negocios de la casa del Señor. Y como el Señor, hermano, siempre vino a decir la verdad, el Señor nunca tapó la verdad. Cuando lo arrestaron con Judas, se les dijo: ¿por qué venís conmigo con piedras y palos? ¿Por qué venís en la noche? Desde ahí se estaba mostrando que no querían hacer nada recto, ni nada justo, ni nada verdadero. ¿Por qué venís en la noche con palos y piedras, como que si yo fuera un ladrón? Yo he estado con ustedes en el día, en el templo, ¿y por qué no me habéis arrestado? Porque ellos sabían que el Hijo de Dios era, hermanos, verdadero, y lo estaban haciendo, hermanos, por maldad, lo estaban haciendo por envidia, y lo estaban haciendo incitados por el diablo. Y Anás lo interroga, pero el Señor no le responde. El Señor no se va a poner a pelear con un hijo del diablo, hermanos. Y cuando Anás no puede hacer nada, bueno, es una historia larga que no se la puedo contar, porque nos demoraría unas 5 horas el tema. Se lo llevan a Caifás, porque Caifás era, hermanos, el sacerdote en función. No deberían de habérselo llevado para donde Caifás, sino para donde el Sanedrín, que estaba compuesto de muchos, hermanos, sacerdotes, de muchos doctos de la ley, que eran los que ejecutaban los juicios. Pero Caifás tampoco le encuentra nada al Señor. Y después Caifás lo deja ir y lo manda para donde el Sanedrín.
El Sanedrín tampoco pudo hacer nada. Y entonces ahí se cumplen tres juicios civiles. Y es entonces cuando los judíos, los rabinos, querían matar al Señor por odio, por maldad, por instigación de Satanás, porque el Señor les decía la verdad. A la gente les cae mal siempre el que les dice la verdad. Cuando se predica la verdad, es que el evangelio es verdad. Las buenas nuevas de Dios son verdad. El evangelio es verdad. El evangelio es la verdad. El evangelio es la palabra del Señor. La palabra verdadera del Señor. Y entonces ellos lo remiten, hermanos, a Pilato, porque Pilato era el gobernador de Judea. Recuerden que para ese entonces los romanos eran los que gobernaban casi todo el mundo. Ellos tenían gobernadores en las provincias, en las ciudades. Y en Judea el gobernador era Poncio Pilato. Pero Pilato no le encontraba nada. Pilato no encontraba nada en el Señor Jesús. Lo interrogaba, le hablaba, le preguntaba. Algunas veces el Señor se quedaba callado y otras veces el Señor hablaba con la verdad. Y cuando oyó el Señor, o más bien Pilato, que el Señor Jesucristo era de Galilea, pero realmente quienes eran de Galilea eran los apóstoles. Solo Judas era, hermanos, de Judea. Y se cree que Judas tenía ese nombre de Judas porque pertenecía a la tribu de Judá. Y Judas, hermanos, de alguna manera se unió al Señor porque él pensaba que el Señor iba a libertar a Israel de los romanos. Pero en algún momento se decepcionó porque comenzó a darse cuenta que el Señor no venía a traer una liberación literal ni a libertar a los judíos de las opresiones romanas, sino que el Señor venía pero a liberar a los hombres de la cárcel espiritual, de la cárcel del alma, de la cárcel, hermanos, espiritual. Entonces cuando Judas comenzó a decepcionarse del Señor, hermanos, comenzó a dejar entrar al diablo en su corazón. Por eso tenga cuidado usted que es discípulo del Señor. Cuidado con comenzarse a decepcionar de la iglesia, a comenzarse a decepcionar del evangelio, a comenzarse a decepcionar de los hermanos. Porque Judas así paulatinamente comenzó a decepcionarse. Judas, hermanos, era un hombre que recibió poder, recibió autoridad, hizo milagros, hizo señales, anduvo con el Señor. El Señor le confió hasta que fuera él el tesorero, el que cargaba la bolsa, hermanos, de los tesoros. Pero cuando él comenzó a decepcionarse, comenzó a tomar dinero del fondo, hermano, del tesoro de los discípulos, comenzó a hacerse ladrón. Y comenzó a poner, hermanos, el corazón en lo material. Porque cuando vino aquella mujer con el frasco de alabastro que costaba casi, hermanos, el salario de un campesino, de un obrero, hermanos, el salario de un año, él cuando vio que se derramó ese frasco de alabastro en los pies y en la cabeza del Señor, él dijo: ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Porque había comenzado a poner el corazón en el dinero y no en el Señor. Por eso nosotros debemos cuidarlo, porque si no vamos a terminar traicionando al Señor, vamos a terminar traicionando al evangelio, vamos a terminar traicionando la salvación, vamos a terminar traicionando la vida. Hay que permanecer en Cristo, hay que permanecer en la palabra, hay que amarlo, hay que seguirlo. Todos los discípulos, la mayoría de ellos, era gente del vulgo, gente con los trabajos más sencillos. Pedro, pescador, hermanos Juan y Andrés, pescadores, Mateo, recaudador de impuestos, y eran galileos. Por eso cuando el Señor se va, hermanos, hacia el cielo, el ángel, hermanos, les dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando ir hacia el cielo?
ese mismo que habéis visto ir, así mismo descenderá. Entonces cuando Pilato se da cuenta que Jesús era de Galilea, aunque no era así, sino que el Señor había establecido casi todo su ministerio en Galilea, porque era como que había más necesidad. Por eso es que dice la Biblia, los asentados sobre tiniebla, luz le resplandeció, porque allí era donde estaban los judíos más descarriados y donde habían más gentiles. Mire qué maravilloso es el Señor. El Señor siempre va donde está la necesidad. El Señor siempre va donde está la necesidad. El Señor va donde está la necesidad. El Señor camina con los necesitados. El Señor va donde está la pudredumbre para salvarlo. Y entonces se lo llevan a Herodes. Herodes era el gobernador de Galilea, pero en ese momento dice la Biblia que Herodes estaba de visita en Judea. Y Herodes era enemigo acérrimo de Pilato, no se llevaban. Y Herodes, hermanos, ahora recibe como regalo a Jesús. Y dice la Biblia que se alegró Herodes al recibir a Jesús, porque hace tiempo quería oírle. Él había escuchado que Jesús hacía milagros, prodigios y portentos. Pero como era el rey Herodes, hermano, no quiso nunca ir donde el Señor, así es el hombre. Y él, ahora que le llevan a Jesús, él se alegró, porque dijo, ahora voy a verlo, cómo hace señales y maravillas. Y comenzó a interrogarle, y comenzó, hermanos, a decirle que hiciera milagros, como que si el Señor había llegado para ser un payaso. Y dice la Biblia que el Señor no hizo ningún milagro, ni, hermanos, ni le consistió el capricho de Herodes. Y dice la Biblia que el Herodes se enojó. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no vino, hermanos, para hacer circo. Cristo no vino para hacer un circo a los hombres. Cristo vino, ay, Samaya Soja, a traer vida, a traer salvación, a traer esperanza, a traer redención. Dice gloria a Dios. Por eso nos calienta el alma y nos calienta, hermanos, el espíritu. Cuando vemos que en las iglesias hacen circo del evangelio, cuando en las iglesias hacen circo de la palabra de Dios, cuando en las iglesias hacen circo de las cosas de Dios, esto no es, hermano, otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Esta es la casa de Dios. Esto es para que los hombres reciban la palabra, para que reciban el mensaje, para que reciban la salvación. Y cada vez que hablaba Cristo, sus palabras eran como dardos, porque así es la palabra de Dios. Más se enojaban. Se enojó Caifás, se enojó Anás, se enojaron los del Sanedrín, se enojaban y se encolerizaron. Amén, hermanos. Porque ellos creían que el Señor Jesucristo, hermanos, les iba a hacer payasadas o que lo iban a humillar. Por eso nosotros debemos respetar las cosas de Dios, respetar el evangelio, respetar la iglesia, porque la salvación ha costado sangre, ha costado, hermanos, sangre. Por eso los cultos, hermanos, deben de ser serios, en el sentido de que debe de haber orden, porque las personas, lo que los va a hacer cambiar es la palabra, el evangelio. Lo que necesitan las personas es la liberación. Las personas no necesitan entretenimiento. Los hombres no necesitan entretenimiento. Si usted ha pensado que esta iglesia es para entretener a los carnales, está equivocado. Esta iglesia no es para entretener a carnales. Esta iglesia no es para entretener a los hombres. Esta iglesia es para predicar la palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para traer esperanza. Puede levantar la mano y dar gloria a Dios. Levante la mano y dé gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando Herodes no pudo hacer nada, lo mandó de nuevo para donde Pilato, para que fuera juzgado de nuevo. Entonces cumplen 6 juicios: Anás, Caifás, el Sanedrín, 3 juicios civiles. Hermanos, 3 juicios religiosos más bien: Anás, Caifás y el Sanedrín. 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. Pilato, Herodes
Y después Pilato, dice la Biblia que Pilato con Herodes estaban enojados, pero dice que con el regalo de Cristo, dice que hicieron las paces, se hicieron amigos. Mira hasta lo que sirvió Cristo, hermano. Porque Cristo, donde quiera que va, lleva esperanza. Donde quiera que va, lleva amistad. Donde quiera que va, lleva paz. Donde quiera que va, lleva amistad, felicidad. Eso es lo que trae Cristo. Amén. Y ahora Pilato de nuevo con el Hijo de Dios. No le hallaba culpa. Lo interrogaba. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Para eso he venido y para eso he nacido. Y el Señor siempre le daba respuestas extraordinarias. Hasta la mujer de Pilato le dijo: no te metas con ese hombre, déjalo ir. Pilato no hallaba nada en el Hijo de Dios. Nada, no encuentro nada, les decía. No encuentro nada. Y entonces el Señor Jesucristo, hermanos, el Pilato, para dejar libre al Señor Jesucristo, acude, utiliza una tradición, y era de dejar libre a un preso en la fiesta judía. El Señor dijo, más bien Pilato dijo, al hacerle la oferta, el pueblo va a querer libre a Jesús porque les hizo bienes, porque hizo sanidades, porque hizo milagros. Entonces él utiliza esta tradición de dejar libre a un preso en la fiesta judía. Era una tradición que se dejaba libre a un preso en la fiesta de la Pascua. Pilato dijo que iban a preferir a Cristo, porque eso es lo que uno piensa, que cuando la gente está atada, amarrada, encadenada, cuando la gente tiene problemas, la gente va a preferir a Cristo, pero no es así, fíjense, hermano. La gente siempre lo que menos quiere es a Cristo. Gracias a Dios que nosotros hemos preferido a Cristo. Porque Barrabás era un forajido, era el jefe de una banda de matones. Barrabás era criminal acérrimo y tenía casi un año de estar en la cárcel, de estar, hermanos, en el pretorio, en las cárceles romanas. Los romanos gozaban agarrar un criminal y darle muerte de cruz, una muerte tan cruel y cruenta. Gozaban darle ese tipo de muerte a un criminal como Barrabás. O sea que Barrabás estaba condenado. Los soldados romanos disfrutaban, hermanos, darle muerte de cruz a personas criminales como Barrabás. Criminal acérrimo, matón, sedicioso, criminal, todo lo que usted puede imaginar. Entonces el Señor, hermanos, es intercambiado, es ofertado en ese momento. Se le ofrece a la gente, Pilato le ofrece a la gente y les hace la oferta: ¿a quién queréis que os deje libre? A Barrabás. Por supuesto que Barrabás no estaba ahí. Barrabás estaba en la Bartolina, en la cueva, en la mazmorra, a saber si hasta allá le llegaban los ruidos. De seguro cuando oía a Barrabás decía: ya me van a sacar, ya me va a llevar el diablo, ya me espera la cruz. Pero increíble lo que leímos, dice en el capítulo 18, al final dice: no queremos a Barrabás, que, hermanos, se crucifique, sino a Cristo. Qué terrible, hermanos. Así lo dice el versículo número, hermanos, 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno para la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos?
Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, que no suelten a Cristo, no a este, sino a Barrabás. Y el versículo dice: y Barrabás era ladrón. Qué terrible cuando la gente, hermanos, escoge lo malo. La gente escoge, hermanos, otro camino, otra opción, cuando la mejor opción es Cristo, cuando la libertad está en Cristo, cuando la liberación está en Cristo. Entonces Pilato, como no quería matar a Jesús, no lo quería matar, entonces se le ocurrió otra idea. Él dijo: lo voy a azotar y lo voy a dejar medio muerto. Tal vez así se satisface el populacho. Entonces dice la Biblia que Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Dice el versículo número 1 del capítulo 19. ¿Sabe, hermanos, que azotar a una persona era lo más cruel? Pilato hasta estas alturas no quería matar al Señor, lo quería dejar libre. Él dijo: con una azotada que le dé, se van a conformar estos fariseos, estos rabinos, estos sacerdotes. ¿Y sabe cómo los hermanos los azotaban? Primero, el verdugo era preparado para eso. Era un arte en los romanos azotar a alguien, y lo hacían frente a toda la multitud. Lo amarraban de las muñecas de la mano y lo amarraban junto a un palo, y el azote tenía largas cuerdas de cuero. En algunas ocasiones dice que el azote en las puntas tenía nudos del mismo cuero. Pero si el verdugo, el que azotaba, quería hacer sufrir al azotado, le ponía piedritas metálicas en la punta del azote, y en algunas ocasiones hasta huesos de oveja. Se comenzaba a darle, hermanos, pero con todo. Ellos tenían el tacto de golpear a una persona, de azotarlo, que sufriera profundamente sin morir. Cuando el azote, hermanos, caía en las espaldas del que era azotado, le rajaba la piel, las piedras metálicas y los huesos de la oveja, arrancaba pedazos de piel delante de toda la gente. Y no solamente eso, sino que arrancaba los tejidos de carne que habían, hermanos, debajo de la piel. Los judíos azotaban, ellos también tenían ese castigo, pero el castigo de los judíos se limitaba a 39 azotazos. Y estaba prohibido que se le pegara en la cara, en el pecho, en las piernas y en el abdomen. El azote judío solo podía ser 39, y solo podían azotársele las espaldas y los hombros. Pero las reglas romanas no tenían excepción. Ellos no tenían regla para eso. Se dice que ellos azotaban a las personas en la espalda, en el hombro. Cuando ya se había lacerado el hombro y la espalda, le daban en las piernas. Cuando ya las piernas, las espaldas y los hombros estaban lacerados, con la piel de afuera, con los pulmones colapsados, con, hermanos, un shock profundo, le daban vuelta y comenzaban a azotarle en el estómago, en la cara, a dejarlo desfigurado. Por eso es que dice Isaías capítulo 53 que molido fue por nuestros pecados. Dice que no había parecer en él, porque fue desfigurado
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Bendito sacrificio, bendito sacrificio, bendito sacrificio. Le daban con todo, pero como ellos sabían golpear sin que la persona muriera, lo llevaban. Ese verdugo sabía dónde dar. El que era azotado se desmayaba, y el soldado romano esperaba que volviera en sí para volverle a dar otra sesión de azotazos. Después la persona terminaba con moretones, con la piel hinchada, terminaba con la carne llena de sangre, terminaba con los pulmones lacerados, hermanos, colapsados. Cuando Cristo se puso de pie después de ser azotado, hermanos, dice que los soldados se entretejieron una corona de espina como burla, que cada espina tenía por lo menos 2 a 3 pulgadas, y se la incrustaron en la cabeza. Y después un oficial prestó su capa como para burlarse, hermanos, que era la capa real de un rey. Y también consiguieron una caña de medir y se la dieron como para burlarse, que era el cetro de un rey. Y dice la Biblia que le pusieron aquella capa de púrpura sobre su cuerpo lacerado, lleno de sangre, y comenzaron a reverenciarle y a decirle: salve, rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Y comenzaron a darle de trompones. La multitud en las graderías gritaba y gritaba, y le tiraban toda clase de instrumentos, le tiraban piedra y se burlaban de él y le gritaban. Dice la Biblia que le golpearon, le escupieron, lo cachetearon, y el Señor casi no podía estar de pie por sus propias fuerzas, porque las heridas eran profundas. Todo esto sufrió nuestro Cristo para que ahora nosotros estemos sentados aquí. Todo esto sufrió nuestro Señor para que ahora estemos sentados aquí. El que no tenía pecado se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia delante del Dios del cielo. El justo sufrió por los injustos. Es para que usted dé palmas de alabanza, hermano. Es para que dé palmas de alabanza. Vamos, dale palmas de alabanza. Dale palmas de alabanza al Rey de reyes y Señor de señores. Vamos, dele palmas de alabanza. Todavía eso todavía no es fuerte. Vamos, dele palmas de alabanza. Dele palmas de alabanza. Dele palmas de alabanza. Nadie ha cargado tantos pecados en los hombros por alguien. Y una vez lo azotaron. Dice la Biblia que se lo llevaron de nuevo a Pilato. Pilato se quedó asombrado que Cristo todavía estuviera vivo con aquella gran azotada. Casi no podía estar en pie. Estaba en shock. El Señor ante todo aquello. Y Pilato pensó que eso iba a calmar los ánimos. Y le dijo a Pilato: he aquí el hombre. Y todos volvieron a gritar: ¡no! ¡Crucifícale! ¿Queréis que crucifique a vuestro rey? Nosotros no tenemos ningún otro rey sino al César, dijeron. Porque como el César era el gobernador, el emperador de todo ese imperio, dijeron: nosotros no tenemos otro rey más que el César. Y además, si no lo matas, él es un sedicioso, porque él ha dicho que él es el rey de los judíos. Y eso era criminal. Hermano, era una sedición para el emperador que a alguien en cualquier provincia se levantara diciendo que era rey.
Le dijeron: si tú no lo matas, no eres amigo del César. Y dice la Biblia que entonces Pilato tuvo miedo y lo quería dejar ir, pero viendo que no podía hacer nada, dice la Biblia que entonces, ¿saben qué es esto, hermano? ¿Qué hizo? Se lavó las manos y lo entregó para que fuera crucificado. Se dice que la humanidad se ha inventado muchas muertes para que el hombre sufra, pero ninguna muerte es tan cruel, terrible, miserable, humillante, de dolor, trágica como la muerte en la cruz. Dicen que los que inventaron la crucifixión fueron los fenicios y los persas, pero la muerte en la cruz del Calvario, más bien en la cruz, los romanos la perfeccionaron. Crucificaban a las personas patas abajo, como nosotros decimos. Tenían tacto. Ellos tenían el control de las personas que crucificaban. Y los que crucificaban no eran los romanos. Estaba prohibido que se crucificara un romano. La crucifixión solamente era para los soldados que se desertaban. No, nosotros aquí en el Evangelio es que hacemos lo que queremos y no nos pasa nada, hermano. Para los ladrones, para los criminales, para los sediciosos, para los esclavos, era la muerte de la cruz. Tácito, que es un historiador, hermanos, de los primeros siglos, dice que era la muerte más humillante para un esclavo. Y otros historiadores dicen que era la muerte más dolorosa, cruenta. Es la muerte, hermanos, más terrible. Y los romanos disfrutaban esto porque reunía 4 cualidades. La muerte en la cruz. La primera cualidad que reunía era que era una agonía intensa, porque algunos duraban hasta una semana crucificados. Dependiendo si ellos querían que el crucificado muriera en 24 horas, ellos aplicaban sus métodos. Si querían que durara una semana, aplicaban sus métodos. Era la muerte que reunía 4 cualidades: agonía intensa, muerte lenta, espectáculo público, porque los romanos disfrutaban de los espectáculos públicos, y era la humillación más total. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Era una muerte terrible. Era la muerte para los malvados, ladrones, miserables, sediciosos, esclavos, pecadores. Y esa muerte sufrió el que no tenía pecado. Esa muerte sufrió Cristo para que la humanidad ahora tenga derecho de entrar al reino de los cielos. Esa humillación, hermanos, sufrió el Hijo de Dios en la cruz del Calvario para que ahora nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Fue entregado a la peor muerte. ¿Saben qué hacían los romanos para crucificar a alguien? Bueno, ahora cuando matan a alguien en los países del primer mundo como Estados Unidos, las muertes se hacen en privado. Hay ocasiones donde solamente el familiar o el sacerdote o el pastor entra a ver cuando lo sientan en la silla eléctrica, que eso ya casi no hay. Ahora hay gases, inyección letal, pero lo hacen en secreto, en privado, pero ellos no.
Ellos lo hacían público. Lo hacían cargar su propia cruz para que los que estaban subyugados temieran y supieran el castigo que les esperaba a los que se metieran con Roma y el castigo que les esperaba a los soldados que se desertaran o a los ladrones y a los esclavos. Les ponían, hermanos, la cruz en sus espaldas. Les ponían un rótulo donde decía los delitos que había cometido. Si era ladrón, decía por ladrón, por sedicioso, por ofender a Roma. Y lo llevaban por todas las vías principales de cada ciudad para que la gente viera. Era como un espectáculo. Y por eso es que al Señor, hermanos, lo llevaron, que a eso se le llamó más tarde la vía dolorosa, la vía del sufrimiento. Y los católicos, que hermanos todos andan imitando, para estos días se fija usted que en los países más católicos van poniendo estaciones y a eso le llaman la vía del dolor, por los lugares donde el Señor tuvo que atravesar. El Señor iba azotado, golpeado, lacerado, y ahora le ponen este madero. Él no lo podía, y todos empujándole, porque le llevaban, hermanos, a matar fuera de la ciudad. No podían matarlo dentro de la ciudad para que no contaminara la ciudad. Y había un lugar, hermanos, donde mataban a los crucificados, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Que traducido significa lugar de la calavera. El Señor llevó por todas esas vías el dolor, la angustia. Todo el populacho, mátele. Le escupían, se burlaban, caía al piso, lo levantaban los soldados. Y ustedes saben que saliendo de la ciudad hubo un hombre a quien le obligaron a cargar la cruz de Cristo. ¿Cómo se llamaba, hermanos? ¿Cómo? Se les olvidó. Ayúdenme, hermano. No leen la Biblia ustedes, hermano. Hablen fuerte si lo saben. ¿Lo saben o no lo saben? Bueno, a mí se me olvidó. ¿Simón qué? Simón de Cirene. Espero que así sea, ya lo voy a buscar. ¡Qué privilegio! Le ayudaron a cargar, le ayudó a cargar. Amén, hermanos. Cuando llegaban y llegaron al Gólgota, pusieron la cruz. Voy a ir adelantándome porque el tiempo no me da. Acostaron al Señor voluntariamente. Se dice que le clavaban las muñecas de las manos para que pudiera resistir el peso. Y los clavos eran aproximadamente de 6 pulgadas. Y 1 pulgada, hermanos, casi de 1 pulgada de grueso. Le clavaron los pies en el mero hueso, las manos, todo herido, lacerado. Una vez le amarraron las manos y lo clavaron de las manos y de los pies. Entre varios romanos pusieron la cruz verticalmente y hacían unos hoyos, por lo menos de unos 2 metros, donde tenía que caer la cruz. La llevaban la cruz y la dejaban ir. ¡Pau! Se oía el sonido. Y ese golpe, cuando la cruz caía en el hueco, lo resistían las manos del crucificado. Y ahí, hermanos, el Señor
fue crucificado junto a dos ladrones. No es que uno era bueno y el otro era malo, los dos eran malos. Probablemente eran los compañeros de Barrabás. Y ahí el Señor, hermanos, el Señor tuvo sed y le quisieron dar vinagre, porque les daban vinagre para sedarlos y que duraran más. Pero el Señor, como iba a resistir en carne propia los pecados e iba a llevar en carne propia, sin la ayuda de nada ni de nadie, los pecados, no tomó, dice la palabra. Y ahí estuvo, hermanos, cuando lo hubieron colocado. ¿Saben qué dijo el Señor? No dijo: mamá, como ustedes cuando tienen un problema: mamá, no me mire el pastor, no me mire el hermano. No. ¿Sabe qué dijo él? Padre, no les tomes en cuenta lo que hacen. No les tomes en cuenta esto, porque no saben lo que hacen. Amén, hermanos. Y ahí estuvo hasta la hora del mediodía. Dice la Biblia que, hermanos, a la hora del mediodía, a las 12 aproximadamente, el cielo se oscureció y hubo tinieblas. Hubo, hermanos, un terremoto que sacudió la tierra. Y hasta el soldado que estaba chiveando, decimos nosotros, tirando las cartas por el manto del Señor, cuando vio todo este estruendo, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dice gloria a Dios, hermano, dice gloria a Dios. Este era el Hijo de Dios. Y después de todo aquel espectáculo, porque muchos pasaban y movían la cabeza: ¡hey tú! ¿Por qué no te desciendes? ¿Por qué no desciendes de la cruz? Tú que salvaste a muchos, ¿no te puedes salvar tú mismo? El que estaba colgado con él le decía también blasfemias contra el Señor. Todos se fueron y lo abandonaron. Pero en aquel momento, dice la Biblia, que inclinó su rostro y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Nuestra libertad ha sido dada. La libertad ha sido dada cuando Él entregó su espíritu. Hermanos, fue saldada satisfactoriamente la deuda. Fue saldada satisfactoriamente la deuda. Fue cancelada la deuda. Dicen amén. Fue satisfecha la deuda. Porque todos nosotros, oiga lo que le voy a decir, y los amigos que van a ver, todos, desde que nacimos y nuestros ojos vieron la luz, traemos una deuda que nos dejó Adán y Eva. Y esa deuda ha sido satisfecha completamente. El pecado ha sido pagado, hermanos, completamente por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no hay que, hermanos, hacer nada. No tiene que comprar la salvación. No tiene que pagar por la vida y la muerte. No tiene que hacer penitencias. No tiene que hacer ruegos. No tiene que rogarle a la cruz. No tiene que confesarse a los hombres. Ya no tiene que hacer nada humanamente hablando. Solamente venir al Cristo de gloria, doblar su rodilla y decirle: te acepto como mi Señor y Salvador. Y entonces usted también tendrá entrada a la gracia. Usted también habrá sido perdonado. Usted
usted también será libre. Usted también tendrá la libertad como un regalo. Dice gloria a Dios, dice gloria a Dios. Amén, hermanos. Termino con esto. Imaginemos qué pensó Barrabás cuando le dijeron que estaba libre. Cuando le dijeron, me imagino que cuando lo fueron a traer al calabozo, él hasta puso las manos para que lo amarraran y el soldado le tiró las manos por allá. No entendía. ¿Qué hubo pensado Barrabás? Se preguntaría, ¿por qué soy libre siendo como era y siendo lo que soy? Mereciendo toda la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué me han libertado? ¿Habrá querido Barrabás conocer a aquel que voluntariamente llevó la cruz que él debería de llevar? ¿Habrá querido Barrabás conocer a aquel que cargó la cruz por él, que fue crucificado por él? ¿Habrá querido saber Barrabás que todo lo que él hizo, el Señor Jesús lo hizo voluntariamente por él y por todos los que recibimos a Cristo? Y aún más, querrá o haber querido Barrabás conocer a Jesús, porque normalmente cuando alguien, hermanos, recibe una donación o hay un donante de corazón, de riñones, de órganos, después del trasplante, esa persona dice: yo quiero conocer al que me dio este trasplante, quiero conocer al que me dio este riñón, porque por él tengo vida. ¿Habrá querido Barrabás conocer a aquel que le dio la vida? Aquel que llevó sus pecados sin merecerlo, aquel que le dio el regalo de la libertad, aquel que le dio la libertad. Hermano, habrá querido Barrabás conocer al Hijo de Dios. Dele palmas de alabanza, dele palmas de alabanza. Amén. Pues quiero decirle que lo que Barrabás vivió, lo que se le dio a Barrabás, es lo que se nos ha dado a nosotros. Porque nosotros estamos encadenados, estábamos en la muerte, nos merecíamos la cruz, nos merecíamos el infierno, nos merecíamos la cadena perpetua. Pero alguien murió por nosotros, alguien cargó la cruz por nosotros, alguien fue hermano y llevó la cruz por nosotros, alguien pagó el precio por nuestra redención. Dele palmas de alabanza. Dele palmas de alabanza a Jesús. Dele palmas de alabanza a Jesús. Dele palmas de alabanza a Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nosotros ya lo hemos conocido. Hemos conocido al que murió por nosotros. Gracias a Dios que hemos conocido al que donó no un órgano, sino que, hermano, donó toda la vida para nuestros pecados, por nuestros pecados. Ay, Samay Akiramay. Y Ramarabas. Ay, Saraki Maisoa. Anda Marabashkira Mayasoa. Y Ramarabashkira Maisoa. Vamos a darle palmas de alabanza. Dele palmas de alabanza. Dele palmas de alabanza. Dele palmas de alabanza. Y Ramay Soja, hemos conocido al que nos ha dado la vida.
Imagínense que le hubieran dicho a Barrabás: Barrabás, eres libre. Y Barrabás hubiera dicho: no, libertad no. Yo quiero morir en la cruz del Calvario. Quiero morir en la cruz. No. Nadie que conociera la naturaleza de la muerte en la cruz iba a despreciar semejante libertad. Pero ¿por qué usted rechaza la salvación? ¿Por qué usted rechaza la vida, la libertad? ¿Por qué? Si la libertad ahora es para todos. ¿Está rechazando usted la libertad? ¿Está rechazando usted conocer a Cristo? ¿Está rechazando la gran bendición de este regalo de la libertad? Si lo está haciendo, ya no lo siga haciendo más. Ahora es el momento de venir a Cristo. Hoy es el momento de conocer a aquel que le dio la libertad. Hoy es el momento de conocer a aquel que le da la vida. Hoy es el momento de conocer de aquel que llevó la cruz por usted. Hoy es el momento de conocer a aquel que tiene la vida para usted. Es el momento de conocer a aquel que ha pagado el precio por usted. Vamos a estar de pie, vamos a estar de pie. Se terminó el mensaje. Vamos a pasar todos a la cruz ahora. Vamos a pasar a la cruz. Véngase todos. Véngase todos a la cruz. Dele gracias a Dios. Busque un espacio para arrodillarse. Busque un espacio para arrodillarse. Hermano, no sea indiferente. Venga aquí, venga. Los que son amigos ahora pueden recibir a Cristo. Barrabás quizás quiso conocer a Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo hoy, amigo? ¿Quieres conocer a Cristo? Ya no tienes que hacer nada más. Solo ponerte de pie y venir de rodillas delante del Señor. Habrá alguien que hoy quiera conocer a Cristo, que quiera conocer a aquel que murió por tus pecados. Hoy es el momento. Venga. El Señor quiere perdonarte. Tú eres ese Barrabás que necesitas libertad. Tú eres ese hombre que necesitas. Ven ahora. Yo voy a terminar este llamado. Varón Henry, los familiares Reyes que no han recibido al Señor, hoy es el momento. Mi amiga, ahora es el momento de venir a Cristo. Conoce a Cristo. Él ha dado la vida por ti. En Él hay sanidad, en Él hay perdón, en Él hay liberación, en Él hay sanidad. Vamos. Aquí hay varios de rodillas. Vamos, hermanos, clámenle. Él ha muerto por ti. Ya no tienes que llorar, ya no tienes que sufrir, ya no tienes por qué estar atado. Él ha pagado los pecados. Ya no tienes por qué sufrir. Ahora recibes sanidad porque por sus llagas hemos sido curados. En la cruz hay perdón, en la cruz hay liberación, en la cruz hay libertad, en la cruz hay sanidad, en la cruz hay liberación. Hoy aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Y hay varias personas adelante que se están reconciliando y están recibiendo a Cristo. ¿Por qué no viene usted? Venga, venga, varón. Él está aquí.
Él sufrió todo ese dolor por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas hemos sido curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Vamos, no se canse de darle gracias a Dios. Todavía las personas están siendo llamados. La Biblia dice: no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy es el momento, vamos a cantar, vamos a adorar, vamos, derrame sus lágrimas. Él murió. Nadie ha pagado tanto como el Hijo de Dios. Sangre por un madero, a Él no le mataron, se entregó primero. Él está aquí De paseándose. tal manera Él está aquí para tocarte, mi hermano. Siente su llaga, siente su llaga, siente su llaga, siente su llaga. No dijo nada, no abrió su boca. Y Ramaya Le Soha. golpean, pero Él perdona. Siento el poder de Dios, siento el poder de De Dios. tal manera amó Aquí están las Jesús, manos del Señor que tocándote. entregó su vida en la cruz. Vamos, recibe ahora. Santo es el que vive, santo es el que reina. Recibe ahora. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Recibe perdón, Santo en el recibe pesebre, misericordia, santo recibe en el sanidad, sepulcro. recibe Santo liberación. es su sangre derramada. Su sangre Santo brotó. es el que vive. De su costado santo es el salió que reina. sangre y agua. Santo en las alturas, santo De su aquí en la sangre, de su tierra. costado salió Santo en el sangre. pesebre, santo en el Ay, sepulcro. Saquita Santo es Rabarabas. su sangre derramada en la Ay, Samaya Soja. Hay una fuente inagotable. Hay una fuente inagotable. Fuente de vida. Fuente de vida. La Biblia dice que el que en él cree no tendrá muerte. El que cree en él tiene vida eterna. De tal manera amó El que Jesús, viene a él no le que echa fuera. entregó su vida en la cruz. Aquí está el Señor. Vamos, No adórele. dijo nada, no abrió su boca. Él se entregó voluntariamente. Él pagó el precio. Dios te bendiga, joven. Venga adelante. Póngase de rodillas. Dios te perdona, Dios te liberta. Hay alguien más todavía que quiera venir. Salga de su banca. Venga, Cristo. Santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Él está vivo. Santo es el que vive, santo es el que reina. Aquí está, Él recibe Santo en dones. las alturas, Él repartió dones a santo los aquí en la hombres. tierra. Él fue a las Santo en el profundidades pesebre, santo del en el abismo sepulcro, santa es su a traer la sangre cautividad de los derramada en la hombres. cruz. La Biblia dice que reparte dones. Reparte dones ahora. Esa sangre está viva. Esa sangre que corrió de su costado. Esa sangre que salió de sus espaldas. Él está aquí. Recibe sanidad. Yo siento que el Señor está haciendo sanidades. El Señor está haciendo sanidades. El Señor está libertando los corazones. Oh, Señor. Santo es el que vive, Dele gloria. santo es el que reina. Hay poder. Santo en las Vamos, los que no alturas, pasaron santo adelante, aquí en la pónganse de tierra. pie. Santo en Los el que no pesebre, pasaron, pónganse de santo pie. en el sepulcro, santo es su sangre derramada. Aquí hay poder. Santo es el que vive, santo Ay, es el Samaya que Soja. reina. Hay una Santo gloria de en Dios las aquí. alturas, Hay una gloria de santo Dios. aquí en la Vamos, tierra. hermano. Hay una Santo gloria en de el Dios. pesebre,
Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Recibe, recibe, recibe los dones, recibe el Espíritu, recibe el bautismo, recibe la presencia, recibe el fuego, 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 recibe el fuego. Recibe, 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 recibe. Hay una gloria de Dios fluyendo. Recibe ahora el poder de Dios. El fuego de Dios es aquí. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios. El Señor dijo: si mi reino fuera de este mundo, el Padre mandaría legiones, pero mi reino no es de aquí. El Señor murió voluntariamente. Él pudo pelear, Él pudo evitar la cruz, pero Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias, Señor. Gracias por la muerte. Nos debemos al Señor, hermano. Nos debemos al Señor por este regalo. Este regalo no te lo dio el pastor. Este regalo no te lo dio la iglesia. Este regalo te lo dio Cristo. Tú le debes a Cristo tu vida. Ahora somos esclavos de Él. No te alejes de Cristo. No te alejes de la sangre. No te alejes del Calvario. No te alejes de su presencia. Renueva tu vida. Renuévate. Renuévate. Fuego de Dios, 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 fuego de Dios. Arda, arda el fuego de Dios, arda el fuego de Dios, arda el fuego de Dios. Arda el fuego, arda el fuego, arda el fuego, arda el fuego, arda el fuego. Arda el fuego, 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 arda el fuego. Ahora, 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 ahora. Arde el fuego, arde el fuego, arde el fuego, arde el fuego del Espíritu. Llénala del Espíritu. Llénala del Espíritu. Arde el fuego de Dios. Arde el fuego. Fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios, arda, arde el fuego, arde el fuego, arde el fuego. Sanidad divina, sanidad, sanidad, sanidad divina. Sanidad. Ahora, ahora sanidad. Fuego de Dios, 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 fuego de Dios. Nos debemos a Él. Nos debemos a Él. Él murió. Nos debemos a Él. Nos debemos a Él. A Cristo. Ahora somos esclavos de Él. Ahora pertenecemos a Cristo. Pone tu mano de poder, Señor. Gracias, Señor. Fuego de Dios. Arda. Cuánta gente muere sin Cristo. Y nosotros hemos sido llamados, escogidos, redimidos. Hemos sido sellados con el Espíritu. Ahora nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Nadie puede arrebatarnos. Nadie puede arrebatarnos de su mano. La Biblia dice que Él fue el que murió y el que resucitó.
Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay por qué temer. No hay por qué tener miedo. Él ha llevado nuestras heridas y nuestros dolores. Él ha muerto por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Obra, Señor, en esta vida. Tócale, llénale, ministrale, sánale. Mire este niño tocado. Abrace a su hijo, hermana, abrace a su hijo. Él está llorando también. Qué lindo lo que el Señor hace. Llénala de tu espíritu. La libertad no tiene precio. Es el regalo más grande de Dios. No importa. Piensa cuando te menosprecie. Lo que menospreciaron a Cristo, lo que Él sufrió, lo que nosotros sufrimos no es comparado a la gloria que nos espera. Pone tu mano, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. En la cruz del Calvario diste tu vida. Cantemos al Señor ese canto. Pone tu mano de poder. Muchas veces nos olvidamos del sacrificio. Pensamos que esto es una religión. Pensamos que esto es una tradición. No, hermano. Esto es la vida que Dios nos ha dado. Esto no es una religión. El Señor nos ha sellado. Somos sus hijos. Somos su pueblo. Nación santa. Somos sus hijos. Es un privilegio estar en la iglesia. Es un privilegio estar en la iglesia. Es un privilegio sentir lo que tú sientes. No menosprecies la sangre que Dios derramó por ti. Y todos mis pecados. Es un privilegio tener a Cristo. Otros tienen religiones, otros tienen ideologías, pero tú tienes a Cristo, el vencedor, el que resucitó. En Él no hay temor. Sí, Señor. Pone tu mano de poder. Danos fuerzas. Ayúdanos, Señor, con tu espíritu. Ayúdanos. Danos fuerzas, Señor. Pone tu mano de poder. Pone tu mano de poder, Señor. Ayuda a tu sierva. Ayuda a esta joven, Señor, que ella pueda entender el valor de la salvación, que ella pueda valorar la salvación. Valora la salvación. Valora la salvación. Es un regalo para ti. Ayuda a estos jóvenes a entender, Señor, la salvación y la vida eterna. El sacrificio. El Señor está aquí. Él ha derramado su espíritu. Es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Vamos un minuto más, dígame. Y en la cruz del Calvario Levante su mano y dígale. fue clavado Jesús. Y todos mis pecados Dios nos ha renovado hoy. los borró. Hemos vuelto a la cruz esta mañana. Hemos vuelto a la cruz. Y el sacrificio Hemos vuelto a la cruz. Hemos vuelto al Calvario. Hizo en la cruz por mí, por ti. es prueba de su amor.
Él está aquí para llenarte. Recibe hoy. Si te sentías desmayar, ahora toma fuerza. Si sentías que ya no podías, haz un esfuerzo como el que hizo Cristo en llevar la cruz hasta el Calvario. Podemos obtener el sacrificio de Jesús hizo en la cruz por ti, por mí. Es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Mientras usted se sienta, dígame al Señor gracias. Ese canto. Mientras mis hermanos vuelven a sus asientos, terminemos este culto dándole Me gracias a has Dios. tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado En mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho. Sí, Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. una vez más, que se oiga hasta el cielo. Gracias, Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias mi Señor Jesús. Vamos a dar palmas de alabanza a todos, pero fuerte, fuerte, fuertes palmas de alabanza a Cristo, a Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre, al intercesor, al que se levantó de la tumba, al que redimió nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Eric Cabrera, pastor de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Quiero invitarles a que nos acompañe toda esta transmisión. Aquí usted escuchará palabra del Señor y también se gozará cantando y adorando juntamente con nosotros. Estamos ubicados en el 6911 Old Landover Road en Landover, Maryland 2785. Si usted quiere visitarnos, lo puede hacer los días miércoles y viernes a las 7:30 p.m. y el día domingo a las 10 de la mañana. Venga y disfrute con nosotros este tiempo en la presencia del Señor. Así que le esperamos juntamente con toda su familia. Que Dios le bendiga.